Este hombre, digamos, era un hombre que era, por su criterio, su prudencia, su conocimiento, se había concentrado en esa persona algo indetenible. Era imposible, nunca lo derrotaron. Entonces, los intereses que eran partidarios de la división tomaron la acción que toman en esos casos. Lo asesinaron. El 4 de junio de Berruecos, volviendo del Congreso, digamos, admirable, lo asesinan ahí en el límite entre Colombia y Ecuador. Con eso, y Bolívar, digamos, incluso siente mucho el impacto, porque se da cuenta que con la muerte de Sucre se cae su proyecto, no había continuador. Se cierra ese periodo donde todos los participantes intentan realizar la independencia que realizan e intentan realizar la unidad. De hecho, el intento de realizarlo es en 1826 en el Congreso de Panamá. Qué casualidad, Bolívar lo delega en su brazo político, su brazo derecho, que era el doctor Monteagudo, ¿no es cierto?, que es asesinado en Lima en enero del año 25. Porque todos los miembros de esa fuerza política, de ese proyecto, Moreno fue asesinado por envenenamiento, digamos, por suministro de medicamentos, 1811. El presidente de ese Congreso de Tucumán redactaba la independencia en quechua y español, todavía no se sabe dónde está el cuerpo, es muerto en una batalla en San Juan. San Martín es expatriado, Bolívar llega a Santa Marta el 15 de diciembre, está muy enfermo, donde muere. Uno a uno, el general Bermúdez, un general muy importante en la revolución, un oriental de Venezuela, muy importante, es asesinado en 1831, y aparte el general Córdoba, que es uno de los grandes héroes de Ayacucho, el comandante del ala derecha del ejército, y es el que da la voz de mando. Después hay una historia. Es llevado a una trampa y asesinado prácticamente en 1829. Todos los generales de Ayacucho, el general Lamar muere en 1831, el general Morán, el hombre que salva en el paso de Corpaguayco el 3 de diciembre la Fuerza Libertadora, el 3 de diciembre del 24 es fusilado en Arequipa en 1854, fusilado porque él defendía al presidente de Perú, fusilado por Castilla, que había sido un joven oficial en Ayacucho al que él le salva la vida, y que había sido un oficial español. Bueno, a partir de ahí se tiñe la eliminación de ese movimiento, se tiñe de toda una tragedia, digamos, personal y política, y genera lo que conocemos la América Latina, conformada por 20 países, que han tenido, a partir de ahí nos han generado un problema, digamos, que es el mutuo desconocimiento, porque cada uno, digamos, se ata a Europa. Si Argentina, el sector de lo que era el Virreinato de la Plata, por una serie de, primero por el financiamiento de los ingleses después, en el año 25, comienzan a ayudar a dar los famosos empréstitos, con lo cual ataron todas las economías. Muchos de esos empréstitos, como el caso de la Baring Brothers, a Rivadavia no llegó nada, o llegó muy poco, se perdió en el camino. Se van asentando una economía monoproductora que va a fundamentar, digamos, la separación en 20 países. Hubo intentos como el de la Confederación Peruano-Boliviana, y los libertadores entran en un ocultamiento, y en un ocultamiento total de la historia. Y todavía siguen actuando, por supuesto, intereses exteriores que participan y colaboran en que eso siga dividiendo. Y uno de los elementos fundamentales para que eso subsista es el ocultamiento de la historia y la distorsión de la historia. Porque uno llega a ver, en algunos casos hay equivocaciones e interpretaciones, y en otros casos hay mentiras lisas y llanas. Mentiras lisas y llanas. Se produce, yo por ejemplo, una cuestión anecdótica. A mí no me cierra, por ejemplo, un punto. Se habla, ustedes lo habrán escuchado, de una enemistad, digamos, por ejemplo, entre San Martín y José Miguel Carreras.
Entonces, cuando uno lee otro elemento, por ejemplo, no me cierra que Vicuña Maquena dice que José Miguel Carreras, estando en Montevideo, tenía otro pensamiento, digamos, los hermanos, sale con la noticia de Chacabuco y dice: América va a tener que besar este nombre. Él tiene una gran participación con las fuerzas federales de la Argentina, una gran participación junto a López y Ramírez, que llegan las tropas federales, que eran las tropas mayoritarias del pueblo argentino, y atan los caballos en la pirámide de Mayo. Y el ideólogo de ese movimiento, en el que estaba López, no se olviden de ese nombre, fue José Miguel Carrera. Cuando San Martín vuelve a Mendoza, que Rivadavia lo quería meter preso, esas fuerzas de López le ofrecen protección para entrar en Buenos Aires. Entonces esos datos no me cierran aquí, porque si uno está enemistado, está enemistado. Si no le ofrecen esa fuerza que uno formó, protección, no sale diciendo. Vicuña Maquena lo relata, digamos, el tema de esta cuestión. Había diferencias políticas y hubo tragedias. El caso de José Miguel Carrera es una tragedia de los americanos. Y uno no quiere hacer filosofía de la historia, pero cuando las tropas parten desde Chile para Perú, que la flota, usted sabe que la comandaba el almirante Cochrane, que después a los barcos de San Martín en Lima los asalta para cobrarse los sueldos y sacar los fondos. ¿Qué hubiera sucedido si el jefe de esa flota hubiera sido José Miguel Carrera? No hubiera asaltado las tropas. Él en algún momento, participando en la Argentina, como todo movimiento militar, necesitaba fondos y le ofrece venir a la zona donde la familia Carrera tenía minería a hacer un asalto y llevar el oro para financiar una lucha, digamos, en la Argentina. Entonces no me cierra, digamos, las enemistades inventadas. Que hubo diferencias, sí, había diferencias políticas, Bolívar y San Martín las tuvieron, Sucre y Bolívar las tuvieron, pero sobre la destrucción de esa falsificación de la historia es muy importante, porque se refleja luego en los conflictos, las diferencias, las malas interpretaciones que van a suceder a lo largo de toda nuestra historia. Culminado ese proyecto hay varios ideales. El ideal, digamos, la unidad latinoamericana continuó con los crucistas de Bolivia, con Santa Cruz, que era respaldado por todos los generales que habían sido generales de Sucre, oficiales de Sucre. Hay un intento de Morazán en la Confederación Sudamericana y Centroamericana. Hay un intento de Flores, que tiene una participación bastante fuerte. Hay un intento de reunificar a la Gran Colombia. Pero en el siglo XIX es un capítulo que se cerró y se ocultó. Como también se había falsificado, se había ocultado la historia del virreinato, las historias de los pueblos originarios. Ya entrado en el siglo XX comienzan a aparecer los grandes movimientos nacionales que vuelven a retomar esas banderas. Es el que se llamó el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que se frustra, casualidad, por el suicidio del presidente de Brasil, que era Getúlio Vargas, que es llevado al suicidio por una campaña que le hizo un periodista brasileño por un hecho policial que hubo con uno de los guardaespaldas de Getúlio Vargas, y luego el intento que hay de unión aduanera. El ABC, para que tengan una idea, el ABC y el intento de unión aduanera entre Argentina y Chile era mucho más avanzado que el proyecto del Mercosur, que está en pleno desarrollo. Esa es hacía vuelo muy de pájaro un poco la columna vertebral, que es desmantelar, por empezar. No quiere decir que no haya diferencia en la actualidad ni discusiones, pero es desmantelar esa historia falsa que nos contaron a todos los latinoamericanos, incluso hasta en pequeñeces con muy mala fe. Aún hoy, por ejemplo, del general Piar, un gran patriota venezolano, se dice que Bolívar dio la orden de fusilarlo cuando está comprobado documentalmente que no fue así. Le puso un tribunal militar de amigos para que le pidieran clemencia al presidente y salvarlo, porque Piar era un héroe. Resulta que los amigos lo condenaron y no le pidieron clemencia. El presidente no puede actuar.
Y eso está comprobado, pero se sigue hablando, y yo he visto en algunos libros que han aparecido, que ordenó la ejecución del Piar. Y como eso hay infinidad de hechos, digamos. Esa es la historia. Yo no quiero abrumar, que con datos me interesaría más, digamos, que sobre esa base acá se realicen preguntas para aclarar y profundizar en el tema que interesa. Así que yo quiero concluir el tema aquí y que comencemos un diálogo, porque además esta historia, la única forma de desmantelar todas las falacias, todas las mentiras, enderezar la historia, no va a ser la obra de un solo autor, tiene que ser la obra de una gran participación, porque son muchos años, muchos documentos y muchas falsedades que están instaladas. Entonces un solo hombre le es imposible. Yo tuve como maestro a un gran argentino que fue Jorge Valerro Ramos, que escribió un libro, Historia de la Nación Latinoamericana, que es brillante. Yo siempre digo, su mejor libro y su libro más incompleto, porque está la magnitud de la obra que es imposible, pero establece una columna vertebral. Así que bueno, les agradezco mucho la atención que me han brindado y me pongo a su disposición para las preguntas, un diálogo sobre el tema. Vamos por más. Primero el tema, digamos, de los elementos que impiden o cuáles serían los elementos que impiden la unidad, porque se impide la unidad de las naciones. Yo, más allá del término, digamos, con que definen como naciones los pueblos originarios, que es correcto, que está vinculado a toda una cultura, rechazo el término de naciones en América Latina, porque en América Latina somos muchos estados soberanos, con legislación, somos países, pero nación, ¿qué es lo que define una nación? Es la comunidad de origen que se nos ha falsificado, no es casual, se nos ha falsificado. La comunidad, digamos, es un idioma, una tradición y una cultura común. No es casual que se fomente el desconocimiento. Entonces, el concepto de nación, digamos, el idioma, que yo sepa, mire, si yo estuviéramos en Europa y yo hubiera viajado, digamos, 1200 kilómetros, 1300 kilómetros, como hay, con mucho menos, con 400 kilómetros, yo fuera francés, ustedes fueran alemanes, viajando 400 kilómetros estaríamos con él, ya no como amigo, sino como traductor. Porque yo hablaría francés y ustedes escucharían, serían alemanes. Yo viajé 1200 kilómetros y no veo ningún traductor y ustedes no entienden lo que digo, más allá de los costumbrismos. Puedo viajar 13.000 kilómetros desde Tierra del Fuego de Ushuaia a Ciudad Juárez en México y me despido diciendo buen día y me llego diciendo buenas tardes, con el mismo idioma, por ejemplo. En Europa hago 400 kilómetros y tengo que hablar, o de hablar otro idioma, tener un intérprete, y a veces mucho menos. Porque se ha ido desvirtuando. Hay algo muy interesante, yo voy a ver si se lo puedo hacer llegar. Ha salido, ustedes saben que hasta un nuevo planiferio, que desmiente en cierto punto, creo que es el Mercator, el planiferio, donde da una dimensión real de las extensiones. Entonces usted ve que Europa es algo pequeñito y África es inmensa América. Ahora, le vuelvo a insistir, desde Tierra del Fuego a Ciudad Juárez no cuento la Antártida. Seamos humildes, démosle esa ventaja a los europeos. 13.200 kilómetros. Desde Lisboa a Vladivostok hay 100 o 200 kilómetros menos. Somos más extensos que Europa y Asia juntos. Y dejamos la ventaja de que Asia tiene toda Siberia congelada y nosotros no la tenemos. Esa, digamos, sería un fundamento, o los fundamentos para unirse. Hay un hecho, digamos, actual. Por ejemplo, la empresa, ustedes saben que Aerolíneas Argentinas ha sido renacionalizada hace unos años y en este momento ha adquirido 19 aeronaves